¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. En esta ocasión vamos nosotros a, a analizar el tema de división sintética. La división sintética o regla de Ruffini, también le llaman por ahí regla de Ruffini, es un método de división que se utiliza en polinomios ya sea de grado 3 o grado 4, cúbicos o cuárticos, o inclusive más. Eh, Vamos a iniciar, dice, voy a señalizarlo, para usar el método de la división sintética, la cual es posible solo entre binomios del tipo donde exista precisamente esta terminología entre los binomios, donde esté una literal separada por un signo de más o menos y una constante. Es importante identificar dos términos, el Q y el P. ¿A qué se refiere esto de Q y P o hacia dónde los vamos nosotros a referir? Donde Q son los factores de A a la N, o sea, recordando un poquito de la forma general en la cual se presentan las ecuaciones. Tenemos que A a la N sería el primer número o el coeficiente que acompaña al término de mayor grado, y P serían los factores de A0, o sea, el término constante que sería el último término, considerando este ejemplo. Y tenemos un ejemplo que es 3x cúbica menos 14x cuadrada más 7x más 4. Los factores de 4, precisamente hablando del último término constante que hablábamos que era el término P, perdón, van a ser todos aquellos factores en los cuales se descomponga el último número. Los factores son aquellas multiplicaciones que tienen resultado este número que estamos buscando. Por ejemplo, los factores del 4 o del número 4 podemos identificarlos como la multiplicación de 1 por 4, va a dar el resultado 4, y 2 por 2, 2 por 2 también nos da 4. Tiene esos cuatro factores. ¿Para qué? Para que nos dé el resultado de 4. Entonces, la descomposición de estos son los factores que nosotros vamos a tomar como los valores de P, que sería 1, el 2, aunque se repite, pues vamos a tomarlo solamente una vez, 1, 2 y el 4, que son los valores que están en esta parte. Los factores de Q, que sería el término al inicio, que lo marca aquí, sería el coeficiente del término de mayor grado. Tenemos que es 1 y 3, pero ¿por qué es 1 y 3? Bueno, pues realizando la misma operación, donde vamos nosotros a colocar aquellos factores o aquellas multiplicaciones que nos den el número 3, que en este caso sería únicamente 1 por 3. Y 3 por 1, pero como ya lo colocamos, pues es el único factor que vamos a colocar en esta parte, ¿no? Entonces sería 1 y 3, por eso es que se colocan estos valores. Ahora, estos valores nos van a servir porque tiene más y menos al inicio. ¿Por qué? Porque pueden ser los valores tanto positivos como negativos, que serían todos los números reales. Tomando positivos, tomando negativos. Quiere decir que en este rango de valores, después de nosotros hacer la división ya que encontramos los factores, la división de cada uno de ellos entre otro, precisamente entre Q, P entre Q, esta relación que tenemos aquí, la división, nos va a dar el rango de valores donde vamos a encontrar nosotros las soluciones para encontrar los factores hacia esta función. Entonces, se requiere determinar todos los cocientes, precisamente como lo mencionábamos, P sobre Q, vamos a seguir esta regla, y vamos a dividir cada uno de los valores de la letra P entre los valores, en cada uno de los valores de la letra Q. En este caso, por ejemplo, sería la división de 1 entre 1, y el resultado es 1. Después de ahí tenemos el resultado que es 1 entre 3, y tenemos que es un tercio. Después de ahí vamos a dividir nosotros el número que sigue de P, que sería 2. 2 entre 1 es 2. Y de ahí el que sigue, 2 entre 3 es 2 tercios. Finalmente, el último número que tenemos aquí, que es 4. 4 entre 1, pues es 4. Y 4 entre 3, pues sería 4 tercios. Entonces, dentro de este rango de valores, como lo mencionábamos, aquí se van a encontrar, es una referencia para nosotros de dónde buscar entre todo el universo de números, o de los números reales, dónde podemos encontrar nosotros los factores de esta función. No olvidar que si es de grado 3, pues podemos encontrar hasta 3 valores precisamente que son los factores de esta función. Este grupo de números representa todas las posibilidades de raíces racionales. Para saber cuáles son,
se requiere realizar la división sintética y aquellos cuyo residuo sea igual a 0. Nos permitirá encontrar los factores del polinomio. Teorema del factor. Ya precisamente tomando en cuenta esto de la división sintética, también podemos nosotros tomar en cuenta precisamente un teorema que es el teorema del factor. El teorema del factor no es otra cosa que encontrar aquellos valores que sustituyéndolos en esta función nos den el 0, nos den precisamente la forma de identificar, identificar un factor de esta función o de cualquier otra función es que el resultado nos dé un total de 0. Entonces, identificando nosotros aquellos valores en la sustitución de esta función, le vamos a llamar o lo vamos a guiar por el teorema del factor, que no es otra cosa que sustitución en la función. Perdón. Continuando, ¿cómo se desarrolla la división sintética? Bueno, la división sintética, precisamente tomando este ejemplo que teníamos nosotros, lo vamos a tomar para el valor de x menos 1, dice que entre x menos 1, pero no vamos a tomar el menos 1 como valor para realizar esta división. Vamos a tomar precisamente, vamos a igualarlo a 0 como está aquí en las flechas. Se menciona, está igualado a 0, y de ahí vamos a despejar la x. Si está como negativo, va a pasar de este lado positivo, entonces vamos a evaluar la función cuando x tenga un valor de 1. Perdón. La división se sitúa tomando los términos de el más grande hacia el más pequeño, tomando los coeficientes, en este caso sería 3, menos 14, 7 y 4. Si alguno de estos términos llegara a fallar o llegara a faltar, le vamos a colocar nosotros un 0, lo vamos a sustituir por un 0. Entonces colocamos nosotros el 3, el menos 14, el 7 y el 4. Y lo vamos a evaluar o vamos a hacer la división para el 1 que acabamos de encontrar. Entonces, tenemos nosotros, bajamos, como regla general, ¿cómo se desarrolla la división sintética? Vamos a nosotros a bajar o a colocar el primer número directamente en la parte de abajo. Ya que colocamos esto, vamos a colocarlo en la parte de abajo. De ahí vamos a empezar a realizar las multiplicaciones de aquel número que tengamos nosotros identificado, que en este caso fue 1. Como vamos a buscar el primer factor, si es que se desarrolla como nuestro primer factor, de los valores que habíamos encontrado anteriormente, de P sobre Q, la relación. Entonces vamos a multiplicar nosotros 1 por 3. Nuevamente lo vuelvo a mencionar, el primer número se baja, directo, siempre, sea 1, sea 2, sea 3, el número que sea, siempre se va a bajar. Entonces empezamos a multiplicar, 1 por 3 es 3. Y vamos a realizar la suma o resta dependiendo del signo que tengamos en los dos números. Hacemos una resta, en este caso va a ser resta, menos 14, le vas a sumar 3, entonces nos va a quedar menos 11. Vuelves a multiplicar otra vez como lo hiciste al inicio, 1 por menos 11, te va a quedar menos 11. Entonces el menos 11 le vas a sumar 7, que te va a dar un total de menos 4. Vuelves a multiplicar nuevamente 1 por menos 4 y lo colocas en esta parte. Entonces ahora vas a restar el 4 menos 4, que te va a dar 0. Entonces quiere decir que el 1 sí es factor, ¿por qué? Porque el resultado fue 0. Entonces tenemos nosotros que el resultado de esa función, o el residuo, fue 0. Ahora, vamos a identificar nosotros en esta parte, dice, el residuo es 0, por lo que volvemos a comprobar que x menos 1 es un factor del polinomio de esta función. El resultado de la división forma el cociente y el residuo. El cociente se refiere a los números que sobraron en esta parte, o bueno, que fue el resultado, no es que hayan sobrado, sino son el resultado de la división sintética, que en este caso fue 3, menos 11 y menos 4. Tenemos que son los términos que continúan después de bajar un grado, ya que nosotros encontremos un factor, nuestro cociente va a tener un grado menor al que habíamos tenido inicialmente, que el grado que hemos tenido inicialmente es 3, ahora nuestro cociente va a reflejar un grado menor, que sería iniciando por x al cuadrado. Precisamente lo tenemos acá distribuido. Tenemos que el 3 corresponde a x al cuadrado, menos 11 corresponde a la x o el término lineal, y menos 4 al término, perdón, constante. Entonces, ya acomodando este cociente, lo tenemos de esta forma. 3x cuadrada, que es esto que tenemos acá, menos 11x, que sería esto que tenemos acá, menos 4. Bueno, avanzando un poquito
sobre precisamente la división. Vamos a avanzar un poquito en los ejercicios y menciona, mediante división sintética, obtener el cociente del residuo, que es lo que acabamos de ver anteriormente. Y nos dice f de x o la función 3x cuadrada menos 2x más 2. En este caso tenemos una función cuadrática entre x menos 1. Entonces, como lo habíamos visto, si es x menos 1 lo vamos a igualar a 0 y de ahí lo vamos a nosotros a despejar. El menos 1 se va a convertir en más 1. Entonces, vamos a realizar la división sintética para 1. En este caso, vamos a tomar nosotros los coeficientes que acompañan a la función, el término de mayor grado, que sería 3, después el menos 2 y el 2. Nuevamente lo menciono, si alguno de estos términos, si fuera de mayor grado, que fuera cúbica, cuártica o grado 5, entonces si nos llega a hacer falta alguno de los términos, lo vamos a sustituir por un 0. En este caso no fue así. Entonces tenemos 3, menos 2 y 2, que son los valores que tenemos aquí. Entonces vamos a bajar el primer término, 3. Después de ahí vamos a multiplicar nosotros 1 por 3, es 3. 3 menos 2, pues es 1. Le quitamos 2, nos queda 1. Después de ahí multiplicamos 1 por 1, pues es 1. Y lo colocamos aquí. Y en este caso los dos son positivos, se van a sumar. 2 más 1 son 3. Esto correspondería al residuo. Y estos dos términos corresponderían al cociente, que en este caso, siguiendo lo que les comentaba anteriormente del inicio que nosotros iniciamos con una función de grado 2, vamos a disminuir a una función con grado 1. Quiere decir que el 3 correspondería al término lineal o la x, y el 1 al término independiente, que sería el número que está solo. Ese sería nuestro cociente. Continuando con otro ejercicio, vamos a aplicar nosotros el teorema del factor, que les mencionaba yo que el teorema del factor no es otra cosa que sustituir un determinado valor por medio de la sustitución en la función y comprobar si esta cantidad nos indica si es un factor o no. ¿Cómo? Pues que nos dé el resultado que después de realizar las operaciones en la sustitución nos dé un total de 0. Si nos da un 0, quiere decir que es un factor de esa función. En este caso tenemos esta función que es x al cubo menos 5x cuadrada más 8x menos 4. Entonces tenemos nosotros que c menos 1. Tenemos nosotros un valor que nos están dando, donde volvemos a hacer o realizar lo que habíamos visto anteriormente, donde el término c menos 1 lo vamos a igualar a 0 y de ahí vamos a despejar para dejar la letra c, que sería el valor que vamos a sustituir en la x. Entonces, en este caso, si está restando, va a pasar de este lado, sumando, como está en esta parte. Sustituyendo el valor de 1 en cada uno de los valores donde está la x, tenemos que es 1 elevado al cubo menos 5x elevado al cuadrado más 8 por 1, 8 por x, pero la x vale 1, y menos 4. Entonces, si nosotros elevamos 1 al cubo, sería 1 por 1 por 1, que a fin de cuentas nos da 1. Menos 1 al cuadrado, que sería 1 por 1, pues es 1. Por 5, 5, menos 5. Después de ahí tenemos que realizamos la multiplicación 8 por 1, que sería 8, y finalmente el menos 4, al cual no le hicimos nada, simplemente lo colocamos tal cual. De ahí realizamos la suma, 1 menos 5, pues es menos 4, y menos 4 y menos 4, menos 8, y 8 menos 8, 0. Entonces comprobamos que 1 para esta función va a corresponder a un factor de esta función. Continuando finalmente con un ejercicio un poco más ya completo, vamos a realizar lo que hemos visto hasta el momento para identificar la descomposición de los factores del último valor para encontrar aquel rango donde vamos a encontrar nosotros nuestra función, nuestro rango de trabajo para encontrar los factores de esta función. En este caso menciona, sabiendo que x menos 2 es un factor de la función y tenemos la función x a cuarta menos 20x cuadrada más 64, descompóngala en factores mediante división sintética. Muy bien. Lo primero que tenemos que identificar es precisamente el último valor y el primero. ¿Para qué? Para identificar este
como la letra P, este como la letra P, perdón, y este sería nuestra letra Q. Entonces, ok, 64 lo vamos a descomponer en factores primero. ¿Qué multiplicaciones o qué factores multiplicados o qué números multiplicados me da 64? Por ejemplo, iniciamos con 1 por 64, me da 64. 2 por 32 también me da 64. 4 por 16 también me da 64. Un resultado de 64. 8 por 8, pues obviamente también me da 64. Entonces ya tengo la multiplicación y los factores de ese número, los cuales me da un resultado de 64. Entonces, estos factores los voy a ordenar aquí. Tenemos que es 1. De hecho, tenemos repetido aquí el 8. Permítanme. Lo voy a borrar. Tenemos aquí entonces, nuevamente lo tenemos acá abajo. Ahí está. Entonces tenemos que es 1, 2, 4, 8. El 8 se repite, entonces una vez nada más, 16, 32 y hizo falta 64. Vamos a colocarlo. Vamos a ponerle aquí, coma, 64. Acá también vamos a agregarlo, hizo falta el 64. Muy bien. Ya lo tenemos. Son los factores precisamente de nuestra letra P. Recordar que el acomodo va a ser una división entre P entre Q. Y para la letra Q tenemos que es 1. ¿Por qué? Porque el coeficiente del término de mayor grado, que es x cuarta, es 1. Entonces, tenemos igual y más menos, que puede ser positivos o negativos precisamente en este rango de valores. Realizamos la división P entre Q, que sería 1 entre 1, 2 entre 1, 4 entre 1. Como todo se divide entre 1, pues siguen siendo los mismos valores. Entonces, este va a ser nuestro rango donde vamos a encontrar los factores, aquellos valores que realicen o que hagan cero la función, precisamente, para encontrar nosotros precisamente esos factores. Entonces, vamos a iniciar con la división, vamos a acomodar primero. Como les mencionaba, si alguno de estos factores, alguno de estos términos, en lo que es el grado de la función, si alguno de los términos hace falta precisamente contemplando que es x cuarta en este caso, después x cúbica, luego x cuadrada, x sola, que sería el lineal, y el término constante, que sería el puro número. Si alguno de ellos falta, hay que sustituirlo con un cero. Entonces colocamos x cuarta, que es 1, aquí lo pusimos. Después, en el orden cronológico tendríamos que es x cúbica, pero no tenemos x cúbica aquí, entonces vamos a colocar un 0. Después de ahí tenemos la x cuadrada, ese término sí lo tenemos, que es menos 20 el coeficiente, vamos a colocar el menos 20 en esta parte. Después, en orden, siguiendo el orden, tendría que ir una x sola, que sería el término lineal, pero como no hay, entonces vamos a colocar un 0 también. Y finalmente tenemos el 64, el término independiente, el último número que lo vamos a colocar en esta parte. Entonces, vamos a tomar de todo este rango de valores, vamos a iniciar con el 1. Puede ser positivo o negativo, en este caso vamos a tomarlo positivo. Entonces, el primer término lo vamos a bajar, el primer número, perdón, el primer coeficiente lo bajamos. Ya tenemos 1, e iniciamos con la multiplicación para después con la suma, proceder con sumas y restas. Entonces sería 1 por 1 es 1. 1 más 0, pues sigue siendo 1. Después volvemos a multiplicar. 1 por 1 es 1. Menos 20 más 1, menos 19. Volvemos a multiplicar. 1 por menos 19, menos 19. Menos 19. En este caso, pues es 0, no le vas a restar ni a sumar ningún valor. Va a ser el mismo número otra vez, menos 19. 1 por menos 19, pues sería menos 19. 64 menos 19, 45. Como no nos dio 0, entonces este no es factor precisamente de esta función. Continuamos con el siguiente número, en este caso sería 2, vamos a tomar el 2. Entonces tenemos el 2 en esta parte, colocamos nuevamente los coeficientes como lo habíamos visto anteriormente. Tenemos 1, 0 para el término cúbico, menos 20 para el término cuadrático, 0 porque no hay ningún término con una sola x, y el 64. Bajamos el primer número, que sería 1. Después vamos a proceder a multiplicar. 2 por 1 es 2. 2, sin ningún valor que sumarle ni restarle, colocamos el 2 en la parte de abajo.
Volvemos a multiplicar. 2 por 2 es 4. Menos 20 más 4 me quedaría menos 16. El cual se va a multiplicar. 2 por menos 16 sería menos 32. Como no hay otro término que sumarlo o restarle, bajamos al menos 32. 2 por menos 32 sería menos 64. 64 menos 64 es 0. Quiere decir que este es un factor de esta función. Muy bien. Ya encontramos 1. Como está elevado a la 4, o grado 4, quiere decir que tiene posiblemente, hasta no saber ver la gráfica, tiene 4 valores. Vamos a identificar si es que podemos identificar otro valor de esos mismos. Como tenemos el 2, y como pueden ser positivos o negativos, vamos a colocar el menos 2. Vamos a ver qué resulta precisamente de esta división por el menos 2. Entonces, vamos a multiplicar. Entonces sería, bajamos el mismo término, otra vez colocamos los mismos valores que habíamos colocado al principio, bajamos al mismo número, el primer número, perdón. Entonces iniciamos menos 2 por 1, pues menos 2. Como no hay ningún término que sumarle o restarle, lo bajamos, menos 2. Menos por menos es más. 2 por 2, 4. Y lo colocamos acá. Menos 20 más 4, tendremos que es menos 16. Menos por menos es más. 2 por 16, 32. Como no hay otro término que sumar o restarle, bajamos el 32. Y finalmente, menos por más es menos. 2 por 32, 64. 64 menos 64 es 0. Quiere decir que otro de los factores de esta función es menos 2. Entonces, dentro de estos rangos podemos nosotros identificar cuáles son los factores de esta función. Esa sería la división sintética, cómo se utiliza, cómo se descomponen valores y cómo se realiza. Muy bien. Esto por el momento. Muchas gracias por su atención.